Se cumplen ya 25 días del secuestro de 10 trabajadores de una mina en el municipio de Concordia, Sinaloa. Lamentablemente, 5 de ellos fueron encontrados muertos hace unos días. No se sabe todavía la suerte de los otros 5. Y en ese contexto es importante apuntar que hace algunos días información oficial pues indicaba quiénes eran los responsables de estos hechos. Se habló de una confusión, lo cual llevó al secuestro de estas personas y al asesinato de la mitad de ellas, a 5 de ellos. Y también se mencionó directamente a personajes del cártel de Sinaloa, en concreto el grupo de los Chapitos, que estarían bajo control de esa zona, o estarían más bien controlando esa zona sur del estado de Sinaloa. Pues resulta que mediante una buena investigación periodística como las que ha venido realizando sobre temas de seguridad y narcotráfico, nuestro colega José Luis Montenegro pudo determinar que la información que poseía el Estado mexicano, en concreto sobre estos individuos que a nombre de la facción de los Chapitos controlaban o siguen controlando, vaya usted a saber, esa región del sur de Sinaloa, pues eran conocidos ya esos individuos desde hace 6 años por el aparato de inteligencia del Estado mexicano. Vamos a platicar justamente con José Luis Montenegro, a quien me da gusto tener nuevamente en el programa. ¿Cómo estás, José Luis? Gracias por la invitación, Pascal. Te mando un gran abrazo. Bueno, entonces resulta que en archivos de seguridad, algunos de los cuales pues se dieron a conocer por las filtraciones de Guacamaya, estos personajes ya aparecían ahí. Es correcto. Recordarle al auditorio que el 9 de febrero, al menos 5 de estos 10 trabajadores que bien refieres tú, mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, fueron privados de su libertad el pasado 23 de enero y estos 5 fueron identificados en un grupo de cadáveres que las autoridades recuperaron en una de estas fosas clandestinas ubicadas entre las comunidades rurales del Verde y de Zamora, donde habrían sido ultimados precisamente por esta célula criminal que bien refieres de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Y también interesante el caso porque recordarle también a la audiencia que Concordia es una de las zonas donde operan estos delincuentes que habrían presuntamente ordenado y ejecutado el secuestro, y me refiero a Óscar Luciano Martínez Larios, el Casco, y su hermano Gabriel Nicolás Martínez Larios, el Gabito. Según las fuentes que yo pude consultar, Pascal, además de los informes que están publicados en el portal digital de la revista Proceso, pues son hombres que estaban al servicio en su momento de Óscar Noé Medina González, el PANU. Recordarás que hablamos de él cuando lo ultimaron el pasado 21 de diciembre del 2025. Bueno, pues estos hombres, tanto el Casco como el Gabito, y en ese momento también 2 de sus hermanos, es decir, José Luis alias el Monstruo, quien lo asesinaron en el 2015, y Eduardo Jonathan, conocido como el Owen, actualmente en prisión, pues le rendían cuentas al PANU y a Iván Archibaldo Guzmán. Todos ellos ya operaban desde el 2020, según estos informes de inteligencia del año 2020, en la zona de Concordia, en la zona sur del estado de Sinaloa, y las autoridades, Pascal, nuevamente omisas ante esta declive y debacle de la propia entidad federativa de Sinaloa. José Luis, en tu investigación también mencionas un comunicado de la empresa minera de abril del año pasado, en el que daban cuenta de una suspensión de operaciones por temas de inseguridad. ¿Qué tan vinculados estaban esos 2 personajes, el Casco y el Gabito, con actividades de extorsión a las mineras de la zona, que se sepa? Sí, claro. De acuerdo a estos expedientes, bueno, nada más remitirme a este comunicado que bien refieres de abril de 2025, donde Vizsla Silver decía que iban a parar la producción de la propia mina por temas de seguridad y que reanudarían una vez que las condiciones así lo permitieran. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, argumentó hace unos días en su conferencia de prensa que no habían tenido previas denuncias o quejas de que hubieran sido extorsionados los mineros de Vizsla Silver, e inclusive la propia empresa Vizsla Silver, cuando realmente ya habían ellos emitido comunicación pública ante estos hechos dolosos por parte del cártel de Sinaloa. Sí, en efecto, el Gabito y el Casco desde octubre de 2020, en un informe fechado el 27 de ese mes, ya
recalcaba la Secretaría de la Defensa Nacional que el Gavito y el Casco figuraban dentro de los principales líderes de estas estructuras delictivas que se dedicaban no solo a la siembra y cultivo de enervantes, sino también a la fabricación de drogas sintéticas en laboratorios clandestinos, homicidios dolosos, agresiones a las autoridades y privaciones ilegales de la libertad. Ya estaba detallado en este informe, Pascal, no es algo fortuito, no es algo que surgió de la nada, tiene por lo menos 6 años en el que este informe nombrado como problemática y panorama delictivo en el estado de Sinaloa, ya decía quiénes, cómo operaban y cuánto era más o menos el daño que le hacían al erario y también a la actividad minera y a las empresas privadas en el estado de Sinaloa. ¿Cuál era la actividad delictiva relacionada con la minería en la que estaban involucrados estos dos personajes, el Casco y el Gavito? Prácticamente el cobro de piso, Pascal, es decir, les cobraban una cuota fija. Algunos informes hablan de 200,000 pesos mensuales, otros hablan de 300,000 pesos mensuales, e inclusive se habla que la propia estructura de los chapitos ahora en esta guerra fratricida entre Mayos y Chapos, entre Iván Archibaldo, Guzmán e Ismael Zambás y Kairos el Manito Flaco, pues habían pedido la mitad de la producción de la mina para pagar no solo las nóminas de los lugartenientes, sino también para adquirir mayor arsenal. Entonces, estamos frente a un caso brutal en el que la minera prácticamente era el botín de guerra de este personaje de Iván Archibaldo y de los Chapitos para financiar la lucha por el control de Sinaloa. Sí, porque tú lo has dicho, este enfrentamiento, esta guerra interna del cártel de Sinaloa, pues ha implicado la necesidad de encontrar recursos para poder comprar las armas necesarias para librar esa guerra. Totalmente. Y recordar también, quiero invitar al público a que lea 3 libros de mi colega y amigo periodista Jesús Lemus Barajas, La Guerra del Litio, Tierra sin Dios y México a cielo abierto, donde él desde hace por lo menos una década ya ha documentado en más de 92 puntos mineros cómo las propias empresas mineras contratan, pues más a fuerza que de ganas, Pascal, la propia estructura de las organizaciones delictivas para que sirvan como elementos de seguridad de la mina. Es decir, sí, la propia mina, la propia empresa minera, muchas de ellas pues extranjeras, canadienses, muchas de ellas, pues contratan a sicarios para vigilar la zona de la mina, les pagan pues en efectivo e inclusive vía maleta diplomática les proveen de armas de uso exclusivo del ejército a estos personajes del crimen organizado. Ahora, yo esta es una hipótesis nada más, no está basado en investigaciones tan profundas como las que tú realizas en el tema, pero yo tengo la impresión, y tú me dirás si tiene algún sustento esta hipótesis, que la razón por la que Vizsla Silver y otras empresas no hablan en este momento de extorsión es porque podrían verse pues señaladas por las autoridades de Estados Unidos por las nuevas condiciones de organizaciones delictivas relacionadas con el terrorismo o marcadas como terroristas y tener un verdadero problema legal. Totalmente cierta, me atrevo a decir que es parte de esta estructura de la propia minera que, como te lo refería, se maneja en vía diplomática, no es como cualquier empresa privada que tiene que ir a tocar la puerta a la Secretaría de Economía, formarse en una ventanilla para que le den alguna respuesta acerca de su propia producción o de sus actividades en territorio extranjero. No, ellos se manejan vía diplomática, ellos acuden a los propios consulados de sus países en México, por ejemplo, en el caso de Canadá, para dotar de ciertas quejas e inclusive pedir ciertos requerimientos o necesidades de su producción de mina a su país de origen. No lo hacen vía, insisto, la Secretaría de Economía. Muchos de ellos se relacionan en la opacidad. Ellos hemos visto que contaminan el manto freático, que hacen el fracking, es decir, la fractura del suelo, ocupan cantidades inimaginables de agua, se manejan en una discrecionalidad absoluta, Pascal, e inclusive, como te refería, contratan a los propios sicarios para su supervivencia. No se sabe quiénes son los dueños de las minas, nunca hay no puedes llegar a tocar la puerta a ese nivel porque solamente te recibe la gente de relaciones públicas. Hay mucha opacidad de por medio. Bueno, pues ahí está, muy relevante tu investigación, estimado José Luis, y te agradezco que hayas tenido pues la amabilidad de comentarla con nosotros. Muy amable. Gracias, Pascal. Un abrazo e invitar a ti, sobre todo y a tu audiencia, el próximo 26 de febrero a las 6 de la tarde en la Feria de Minería. Vamos a estar por ahí presentando
el libro La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. Ojalá nos puedas acompañar. 26 de febrero a las 6 de la tarde. Gracias por la invitación, José Luis. Un fuerte abrazo y felicidades. Buen día.